Mi nombre es María Salomé Rodríguez Ospina, estudiante de penal, quinto semestre, y en el siguiente video voy a hacer análisis de mi boletín jurisprudencial en base a dos sentencias muy importantes. 4135 del 2019. Respecto a los hechos relevantes, dos personas estuvieron casadas durante varios años y procrearon dos hijas. Para el 9 de julio de 2009, la relación de pareja ya se había deteriorado, la sociedad conyugal estaba disuelta y habían decidido iniciar el trámite de divorcio, aunque vivían en el mismo techo. En esa fecha, en 9 de la noche, Fanny Costanza le entregó al procesado el poder otorgado a una abogada, cuyos términos al parecer no fueron compartidos por este, quien procedió a romperlo, lo que dio lugar a una pelea durante el cual el procesado le pegó en el brazo y le introdujo los dedos en la boca, causándole una lesión en el frenillo sublingual que le generó una incapacidad médica de 12 días. Los hechos ocurrieron en el mueble de la familia ubicado en esta ciudad. La denunciante asegura que prácticamente desde el inicio del vínculo matrimonial fue sometida a la violación física y a la violencia física y psicológica por el procesado, de lo que es una muestra más de lo sucedido en la noche del 9 de julio de 2009 cuando su esposo la golpeó. Respecto a las pretensiones del casacionista o solicitudes de recurso de doble conformidad en materia especial, el impugnante sostiene que la sentencia condenatoria emitida por el tribunal es producto de la violación indirecta de lo que es la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso juicio de asistencia, pues el juzgador de segundo grado omitió valorar los testimonios de María Fanny Moreno de Bustos, Aida Luz Flores Martínez y Anaí Cadena Bustos, así como los documentos contentivos del fallo dentro de la medida de protección 103 del año 2009 solicitada por Javier Villate Saras en contra de la señora Fanny Costanza Bustos, y el video del acontecido el 9 de junio de 2009 grabado por la hermana de la víctima. Por consiguiente, de haber valorado las pruebas en su conjunto, como si lo hizo el juzgador de primera instancia, el tribunal hubiera concluido que existe la duda razonable a que se solucione en un fallo absolutorio. Basado en lo anterior, se solicita a la Corte casar el fallo impugnado y emitir uno de reemplazo de carácter absolutorio. Respecto a los argumentos de las partes y demás intervinientes, tenemos al defensor, que se remitió a lo expuesto en la demanda. Reiteró que las pruebas que no valoró el tribunal son útiles para establecer la credibilidad de los testigos de cargo y por tanto para decidir si existe una duda razonable sobre la responsabilidad penal de Villate Zárate. Toda vez que no es cierto, como asegura la víctima, que el procesado no fue agredido. Es igualmente falso que este haya confesado que golpeó a su cónyuge, como lo confiesa la hermana de aquella. Y luego de los hechos ocurridos, la señora no presentaba heridas sangrantes en ninguna parte de su cuerpo, como claramente lo confirmó su progenitora durante el contrainterrogatorio. Respecto al delegado de la Fiscalía, el apoderado de las víctimas y representante del Ministerio Público, el delegado de la Fiscalía, el apoderado de las víctimas y representante del Ministerio Público solicitaron desestimar la pretensión del demandante. Consideraron que el tribunal sí valoró las pruebas referidas por el censor, aunque en un sentido diferente al pretendido por este. De tal manera expresaron que la materialidad de la agresión se demostró con el testimonio de la víctima y el dictamen médico legal, los que se encuentran respaldados en unas pruebas de cargo. Bajo estos presupuestos, concluyeron que la censura por error de hecho en la modalidad de falso juicio es de existencia, porque es infundada. Respecto a lo que es el problema jurídico, desde mi perspectiva, el problema jurídico al que se enfrentó la sentencia lo mencionó el apoderado judicial de la víctima, haciendo referencia a lo siguiente: la adecuada valoración de las pruebas no está supeditada a la mención expresada de cada una de ellas. Los testigos son presentados por la defensa, no dan cuenta lo sucedido el 9 de julio de 2009, pues solo tuvieron conocimiento de agresiones verbales recíprocas ocurridas antes de la fecha ya anteriormente mencionada. La agresión se demostró suficientemente con la versión de la víctima, el dictamen pericial y los testimonios de los familiares de esta. Y la defensa no aportó prueba científica orientada a demostrar la imposibilidad de que la herida sufrida por Fanny Bustos no hubiera empezado a sangrar inmediatamente después de la agresión, pero sí
lo estuviera cuando fue evaluado por un médico legista. En conclusión de esto, el peso de la prueba tiene sus ciertos vacíos en donde se debieron haber investigado más a fondo los dictámenes periciales, testimonios de las familias, pruebas científicas, entre otras cosas. Respecto a las consideraciones de la Corte, la Fiscalía no abordó en este caso con enfoque de género, lo que se tradujo en la imposibilidad de establecer si Fanny Constanza Bustos Moreno efectivamente fue sometida a una violencia física, psicológica y sexual durante varios años, y si sus dos hijas resultaron afectadas con estos hechos, por la forma como el ente acusador estructuró su teoría del caso. En el debate se redujo a los hechos ocurridos el 9 de julio del año 2009. A pesar de esta omisión, pudo acreditarse que esa fecha el procesado agredió a su esposa y le causó lesiones ya conocidas anteriormente, lo que constituye el delito de violencia intrafamiliar previstos en el artículo 229 del Código Penal colombiano. Respecto a los temas de estudio resaltados por la Corte bajo este entendido debió pronunciarse y resaltar unos temas muy importantes acerca de la violencia ejercida sobre una mujer. Hizo énfasis en la importancia del contexto en una investigación y juzgamiento del delito de violencia intrafamiliar. Además, hizo relevancia de que se le da una protección especial en el momento en que el sujeto pasivo pertenece a un niño, un anciano, una persona incapacitada, una mujer e incluso casos donde el hombre es quien se encuentra en un estado de indefensión. Además, la Corte Constitucional se ha referido en múltiples oportunidades a la obligación de abordar con enfoque o perspectiva de género los procesos judiciales, a la violencia física, psicológica, económica o de otro cualquier índole ejercida en contra de las mujeres, y en este caso no deja a un lado abordar esos temas. Ha resaltado que esta obligación debe superar el plano formal, pues lo que es su relevancia práctica depende de las acciones concretas que se realicen para cumplir el objetivo de erradicar lo que son todas las expresiones de violencia de género, que constituye un propósito central de varios tratados internacionales sobre además derechos humanos suscritos por Colombia, entre ellos la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra mujeres. Además de eso, hay una conferencia mundial sobre la mujer que se resalta en esa sentencia. Y pues todo esto emanado también depende de la Organización de Naciones Unidas en el marco de derechos humanos. La Organización de Estados Americanos en las Convenciones Americanas sobre Derechos Humanos para prevenir, sancionar y erradicar lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, también se radican muchos procesos en donde se da una protección integral de los derechos de la mujer y la eliminación de todo tipo de discriminación. Algunas de estas normas han sido incorporadas al bloque de constitucionalidad. Respecto a lo que resolvió la Corte en la solicitud del casacionista o recurso de doble conformidad judicial, a pesar de la asistencia de mutuas imputaciones sobre violencia sistemática, la Corte en apoyo con la Fiscalía centró su atención en los hechos ocurridos, ya anteriormente mencionados. Para sustentar su teoría del caso, presentó el testimonio de la víctima y de los familiares de esta. El respectivo dictamen médico-legal, un video de lo sucedido, instantes después del altercado. Por su parte, la defensa ofreció el testimonio del procesado, el dictamen médico-legal que le fue practicado, las declaraciones de dos personas que prestaron servicios domésticos y la asistencia a las hijas de la pareja Villate Bustos y el testimonio de uno de los policías que atendió el caso. Igualmente trajo a colación los procesos administrativos promovidos a raíz de estos hechos. Bajo estas condiciones, el debate se redujo a la credibilidad de los testimonios ofrecidos por las partes y el respaldo que los mismos se encuentran en las otras pruebas practicadas durante lo que fue el juicio oral. Por su parte, el tribunal encontró bases suficientes para concluir que Javier Villate Zárate fue agredido por su esposa la noche del 9 de julio de 2009, pero se desestimó que éste haya actuado en legítima defensa cuando la señora lo lesionó en el cuello, motivo por el cual lo condenó por el delito de violencia intrafamiliar agravado porque afectó a una mujer. En esta sentencia no se encuentran aclaraciones de votos respecto a los magistrados, entonces no voy a tocar el tema de aclaraciones de votos.
Entonces, en esta sentencia se ve reflejado lo que es la violencia intrafamiliar agravada en un contexto familiar en donde se vieron evidenciadas de distintas maneras, no solamente el rigor, sino también se produjo un daño físico en las partes anteriormente mencionadas, daño psíquico en las hijas menores de edad, al ver pues estas situaciones que según testimonios se corroboran que venían sucediendo desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de los hechos mencionados, en donde posteriormente se pide pues el divorcio. Además de ello también hubo amenazas en donde en ciertas ocasiones se vio afectado la vida integral de la mujer, así como también corrió riesgo la vida del hombre. Teniendo en consideración que el tipo penal posee como ente jurídico tutelado adicional de la familia el de la igualdad y la inherente prohibición de discriminación por razón del sexo o identidad de género. Referente a lo anteriormente dicho, tenemos un elemento normativo que es el artículo 229, violencia interfamiliar del Código Penal colombiano, que hace referencia textualmente a lo siguiente: el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá en prisión de 4 a 8 años. La pena pues se aumentará a la mitad de 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre una menor adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en una situación de discapacidad o disminución física, sensorial o psicológica, o una persona que se encuentre en indefensión o de cualquier condición de inferioridad. Además, si cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido algunos de los delitos previstos en el libro segundo del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar, tendrá de los 10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo. Entonces, hace referencia a que la misma pena pues quedará sin ser parte del núcleo familiar que se realicen en contra del tipo penal. Además que los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado, pues también incurrirán en este delito. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor, pues también se aplicará este delito. Y quien no siendo miembro del núcleo familiar se ha encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia en su domicilio, residencia o en el que se realice la conducta, además de las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caracterizan por una clara vocación de estabilidad en ese hogar. La misma pena quedará sometida a quien, no siendo miembro del núcleo familiar, se ha encargado del cuidado, como lo dije anteriormente. Entonces, de esta manera está el Código Penal en el artículo 229. También quiero resaltar el artículo de la Constitución Política de Colombia que se incluye en esta sentencia, que es la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por unos vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer un matrimonio o una voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan una protección integral a la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar, que es inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son derechos inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cabe resaltar que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Y pues la Constitución Política en el artículo 42. En conclusión, acerca de la interpretación de las circunstancias de agravación prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, es claro que la misma fue indebidamente aplicada en este caso porque para ello no bastó con demostrar que la conducta recayó sobre una mujer, sino que además resulta imperioso constatar la necesidad de proteger el bien jurídico tutelado, que es la familia. En este caso consiste en la igualdad y la consecuente prohibición de la discriminación. Por último, el delito de violencia intrafamiliar es un delito que atenta contra la familia. Por tanto, el bien jurídico tutelado es la unidad y la armonía familiar. El citado punible se encuentra consagrado en la Ley 599/2000 en el artículo 229, modificado por el artículo 1 de la Ley 882/2004. El verbo rector es maltratar física o psicológicamente.
que incluye, tal como destacó la Corte Constitucional en varias sentencias correspondientes, además de que se incluyen agresiones verbales, actos de intimidación y todo eso que afecte la dignidad humana. SP-4198 del 2019. Respecto a los hechos, el Tribunal Superior Militar, en la fecha del 12 de julio de 1993, que con ocasión del grave consulta, confirmó de una manera la previdencia del comandante de la Segunda Brigada de Barranquilla como juez de primera instancia. El día 5 de mayo de 1992 fue resumido de la siguiente manera. El día 28 de noviembre de 1990, en el parador denominado Iturco, fueron retenidos los indígenas Ángel María Torres, Antonio Hugues Chaparro y Luis Napoleón Torres, y posteriormente, el 2 de diciembre del mismo año, fueron hallados sus cadáveres en las localidades de Paso, Boscone y San José de Ariguaní, sindicando estas retenciones, según los hermanos José Vicente y Amado Villafane, al teniente coronel Luis Fernando Duque Izquierdo y el teniente Pedro Antonio Fernández Ocampo. De la información anterior, se adelantaron investigaciones penales en contra de los dos tenientes sindicados por el secuestro y posterior homicidio de los indígenas ya anteriormente mencionados. Referente a las protecciones del casacionista, en una impugnación especial, el fiscal sexto especializado, adscrito a lo que fue la Dirección Nacional de Derechos Humanos y también del Derecho Internacional Humanitario, presentó ante la corporación demanda de revisión en contra de la decisión citada, presente emitida por el Cuerpo Colegiado de Justicia castrense. Invocó al representante del ente acusador como causal de la acción 3 del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, referida a cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad. Por consiguiente, afirmó que para el tiempo de la ocurrencia en los que pasaron los hechos no se encontraba vigente la Ley 906 de 2004, ni tampoco se había citado la sentencia de constitucionalidad, ya que según la Corte deben aplicarse retroactivamente. Además, los jueces deben estar acogidos a los tratados internacionales sobre lo que son los derechos humanos, y para la fecha de los hechos, Colombia ya había ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De la misma manera, sostuvo que al entrar en vigencia lo que fue la Constitución de 1991, cuando el proceso ante la justicia penal militar ya se encontraba en curso, la obligación del Estado fue garantizar un recurso judicial efectivo ante un tribunal de las víctimas de violaciones de derechos humanos, según lo establecido en el artículo 93 de la Carta, que consagra el bloque de constitucionalidad y confiere efectos a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. También se invocó en su apoyo el dictamen 612 de 1995 emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que recomendó al Estado colombiano garantizar a los señores José Vicente Amado y a las familias de los indígenas asesinados anteriormente un recurso efectivo que incluya una indemnización por daños y perjuicios, y declaró que, acorde con los hechos reseñados, a los 3 indígenas les fueron vulnerados los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reconocidos en lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo anteriormente mencionado, se solicitó declarar la falta de competencia de la jurisdicción penal militar para conocer de lo que fue la detención, tortura y muerte de los indígenas. Según los argumentos de las demás partes e intervinientes, está la Procuraduría. La Procuradora Tercera Delegada hizo una recapitulación de todos los hechos anteriormente ya mencionados, y de esta manera conllevó a que, según el derecho a la vida, resguardado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma de acuerdo con la cual toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Además, que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con lo que tiene que ver la política. Refirió además que, no obstante, el juzgado de instancia del comando de la Segunda Brigada adelantó una investigación que esta sería imparcial, pues vulneró el principio de juez natural, dado que la situación fáctica y los elementos de persuasión enseñaron que el comportamiento investigado no correspondió a un acto de servicio.
deriva en clara afectación del derecho internacional humanitario y desconoce la garantía de los afectados a la verdad, justicia y reparación. Por tanto, la investigación debió adelantarse por la jurisdicción ordinaria. Además, se hizo referencia a que se trató de un crimen que fue de lesa humanidad, dadas las características que ocurrieron, las cuales fueron desaparición, tortura y muerte de los indígenas, que anteriormente mencioné. En consecuencia, ella peticiona que se deje sin efecto la sentencia mediante la cual se cesó un procedimiento en favor del teniente coronel Luis Fernando y el teniente Pedro Antonio Fernández, y la decisión del 12 de julio de 1993 del Tribunal Superior Militar, que en trámite de consulta la confirmó y se remita la actuación a la justicia ordinaria para que se adelantara pues su respectiva investigación. Respecto a la parte de la Fiscalía, al igual que el Ministerio Público, peticionó que se debía declarar fundada la causal de revisión en la demanda planteada. Seguido de esto, se hizo como una breve reseña de los hechos ocurridos y se llegó a la conclusión de que se encuentran acreditados los presupuestos fácticos, jurídicos o probatorios planteados en el escrito. De conformidad con la causal tercera del artículo 120 de la Ley 600 de 2000, en armonía con la sentencia C-004 del 20 de enero de 2003 de la Corte Constitucional. Además, que se evidenció un incumplimiento por parte del Estado colombiano sobre investigar las graves violaciones de los derechos humanos en protección de las garantías fundamentales, lo cual hizo referencia a la siguiente manera después del fallo. Según las violaciones a derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario, que se establezca mediante una decisión, una instancia internacional de supervisión y control de derechos humanos, respecto a la cual el Estado colombiano ha aceptado formalmente una competencia. Obviamente un incumplimiento de las obligaciones del Estado, porque ellos es parte de investigar tales violaciones. En este caso no será necesario acreditar, digamos, la existencia de un hecho nuevo o prueba no conocida al tiempo de los debates. Posteriormente a ello, la Justicia Penal Militar adelantó las respectivas investigaciones contra los dos tenientes ya anteriormente mencionados, lo cual les favoreció con la cesación de procedimiento para considerar que no existía prueba que comprometiera la responsabilidad de estos integrantes del Ejército Nacional. Sin embargo, a nivel disciplinario, la Procuraduría del Comité de Derechos Humanos determinó que existió un compromiso de tales, porque fue una desaparición forzada y posteriormente un homicidio. Respecto al defensor de Pedro Antonio Fernández, solicitó que se exteriorice un proyecto negativo en la relación al recurso extraordinario. La defensora Luis Fernando Duque no presentó un escrito de alegación y optó por guardar silencio. Respecto a la parte del apoderado de las víctimas, hizo referencia a los hechos acontecidos relevantes. Posteriormente se pronunció sobre una actuación procesal que se atacó y refirió que lo acontecido constituye una grave violación a los derechos humanos, porque tanto el informe del 19 de agosto de 1997 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la resolución 006 de 1992 de la Procuraduría General de la Nación coinciden en calificarlo de esta manera en las modalidades de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones arbitrarias, por haberse infringido normas del derecho internacional. Además, solicitó dar una resolución jurídica a la relación conforme a la declaración de dejar sin valor la decisión como la que la comporta. Entonces, como anteriormente lo dije, se trataba de un crimen de lesa humanidad. Respecto a lo que es el problema jurídico en esta sentencia, desde mi perspectiva, el problema jurídico al que se enfrentó la sentencia le hace referencia al fiscal sexto, adscrito a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de una siguiente manera. Para el momento en el que se presentaron los hechos, no estaba vigente la Ley 906 de 2004, ni se había proferido la citada sentencia de constitucionalidad, ya que estas deben aplicarse retroactivamente, como lo dije anteriormente, pues la Corte Suprema en algunos precedentes jurisprudenciales lo citó, en lo que también está previsto el artículo numeral 4 del artículo 192 del Código actual del Procedimiento Penal. Respecto a la convencionalidad, de acuerdo con el cual los jueces tienen una obligación de aplicar los tratados internacionales sobre derechos humanos, y para la fecha de los hechos, Colombia ya se había ratificado en una Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo que fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por otra parte, la procuradora correspondiente hizo referencia también de una siguiente manera, pues ella dijo que no obstante, el juzgado de distancia del comando de la segunda brigada adelantó una investigación, que esta fue imparcial porque se vulneró el principio de juez natural. Dada la situación fáctica y los elementos de persuasión, enseñaron que el comportamiento investigado no correspondió a un auto de servicio y se deriva en una clara afectación del derecho internacional humanitario y desconoce la garantía de los afectados a la verdad, justicia y reparación. Por tanto, esta investigación debió adelantarse por una jurisdicción ordinaria. En conclusión de lo anterior, pues, se encuentran dos problemas jurídicos, bases en la sentencia. El primero es que la ley 906-2004 no se encontraba vigente en el momento de los hechos, ni se había proferido la mencionada sentencia de constitucionalidad. Y el segundo es que se vulneró el principio de juez natural. Respecto a las consideraciones de la Corte, según las consideraciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es la entidad competente para la revisión de la presente demanda. En efecto, en el artículo 150 superior del Acto Legislativo 003 de 2002 dispone que la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y revisar la investigación de los hechos que revisan las características de un delito que lleguen a su conocimiento. Y en desarrollo de ella puede procurar lo que es la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de lo que son las víctimas, así como solicitar las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, lo mismo que de disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con los delitos. Así las cosas, pues no hay duda sobre la legitimidad del fiscal, de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para impetrar esta acción en cumplimiento de las facultades otorgadas por el titular de esta entidad, mediante la resolución número 01706 de junio 2 de 2006. En referente a la prueba nueva, la Corte ha sostenido de una forma reiterativa que ya se define como todo medio de conocimiento, que de esta manera, digamos, cumpliendo con el atributo de pertinencia, contundencia y utilidad, no integra la prueba y por consiguiente no se puede ser objeto de valoración por parte de los juzgadores, con el ingrediente adicional en la ocasión de acreditar un hecho desconocido, irrelevante a los fines de la decisión de fondo en la sentencia. Además de ello, pues la Sala ha sostenido de forma reiterativa que las recomendaciones distintas a los fallos de los organismos internacionales de justicia, de supervisión y control de los derechos humanos carecen de un efecto propiamente vinculante. De esta manera, en un acto jurídico unilateral internacional tiene como única virtualidad la de proporcionar la revisión de la actuación demanda por parte de la Corte, pero no la de declarar su invalidez sin que previamente la Sala haya verificado si hubo una violación en el desarrollo del proceso. En este caso, pues la Corte siempre ha sido reiterativa. En esas circunstancias, la Corte también hace referencia a que toda acción u omisión lesiva a los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal ejecutado por parte de los integrantes de lo que son el Ejército Nacional o la Policía, que adolezca de una conexidad inmediata y directa con las competencias y fines legales y legítimos que rijan a su actividad militar o policía, no podrá ser asumida jamás por los jueces que regularmente están encargados de sancionar su conducta, sino por lo que es la justicia común. Respecto a los temas de estudio resaltados por la Corte, habla de una existencia de una decisión judicial de precaución de investigación en la sentencia absolutoria o condenatoria. Son providencias que deben estar amparadas por la presunción de la cosa juzgada, en tanto que debió cursar una ejecutoría. Los comportamientos delictivos investigados deben corresponder a violaciones de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario. Además, la emisión de un pronunciamiento judicial o de instancia internacional y de supervisión de control de derechos humanos en el que se haya constatado el incumplimiento de una materia de investigación seria o imparcial de tales transgresiones y la existencia de un hecho o prueba nuevos que, conocidos al tiempo, fueron en los debates. Además, hace referencia a la existencia de una decisión judicial
de instancia internacional y de supervisión en los controles de derechos humanos, cuya competencia haya sido totalmente formalmente en Colombia respecto a los incumplimientos de las obligaciones del Estado colombiano, que es investigar completamente los hechos acontecidos o pruebas nuevas. Finalmente la Corte pues resuelve la solicitud del casacionista y respecto a eso surgió una nueva prueba, un hecho novedoso, porque se desconoció para la época en que se llevó a cabo la investigación y el juicio, con la entidad necesaria para pues variar el sentido de la terminación. En lo referente a la prueba nueva, la Corte siempre también ha sido reiterativa de que ella se define como todo medio de conocimiento que, cumpliendo con, por decirlo así, los atributos de pertenencia, contundencia y utilidad, no integró el método probatorio y por consiguiente no pudo ser objeto de valoración por parte de los juzgadores, con el ingrediente adicional consiste en tener una vocación de acreditar un hecho desconocido y relevante a los fines de la decisión de fondo o de mutar la percepción declarada la sentencia. De igual modo, un hecho nuevo es aquel que, teniendo una estricta relación con la infracción penal, se da a la luz con posterioridad al debate deliberatorio. Esto quiere decir que fue desconocido por los sujetos procesales y los funcionarios judiciales para la época en los que ocurrieron los hechos, pues nunca se adujo en el proceso y por lo tanto nunca se probó. Además debe tener trascendencia para modificar el sentido de la justicia incorporada en esta decisión. En esta sentencia no hubieron aclaraciones de votos respecto a los magistrados, tampoco se tomó un tema central, entonces esta sentencia no tiene aclaraciones de voto. Bueno, entonces en el resuelve de esta sentencia se reitera lo siguiente: se declaró fundada la causal tercera revisión del artículo 220 de la Ley 600 de 2000, cuarta de la Ley 906 de 2004, a cuyo amparo la Fiscalía sí está especializada en los derechos humanos y derecho internacional humanitario, demandó lo que fue la providencia de fecha del 5 de mayo de 1992, dictada por el comandante de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, mediante la cual cesó todo procedimiento a favor de Luis Fernando Duque Izquierdo y Pedro Antonio Fernández Ocampo, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior Militar el 12 de julio de 1993.